Buenos días. Yo quiero invitarles hoy para que juntos vayamos a la carta de Filemón. Quiero compartir con ustedes esta epístola de Pablo, epístola personal de Pablo a Filemón. Entonces leemos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu paz se evidencian en nuestra vida cada día. Y gracias porque a través de una carta como la de Filemón podemos también entender que así como Pablo intercedió en una relación que estaba deteriorada, tú, Jesús, intercediste delante del Padre a favor de nosotros. Queremos pedirte que en esta mañana tu poder se perfeccione en medio de todas nuestras debilidades y tu palabra llegue a nuestro corazón haciendo lo que tú quieres hacer, Señor. A ti la alabanza, Jesús. Amén. Bueno, leyendo esta carta me llevó a acordarme de las muchas heridas que en mi infancia fueron ocasionadas y cómo desde mi infancia hasta la adolescencia sufrí muchas heridas, pero a partir de allí hasta el año pasado no había sufrido tantas heridas como las que volví a comenzar a sufrir, y me pareció muy particular porque aunque aquí se habla de unas heridas emocionales,
espirituales, familiares, de problemas relacionales. Estuve marcado un poco sobre diferencias de heridas, y recuerdo que el 18 de noviembre del año pasado sufrí un accidente y tuve que ir a urgencias, y había allí una buena gente, un buen número de personas en urgencias con heridas, algunos con heridas esperando ser atendidos. Y yo llegué y uno, por lo general, yo pensé que mi herida era la más grande y que me debían dar mayor importancia a mí que a los otros. No obstante, habían otros con heridas que requerían de mayor atención y de urgente atención, más que la mía. Cuando me toca el turno y ya me están llenando los papeles para darme atención, en esas llega la ambulancia con un herido que le habían pegado tres disparos, uno de ellos en el pómulo y otros dos en diferentes lugares del cuerpo. Entonces a Marino le tocó esperar porque su herida no ameritaba la urgencia que ameritaba la herida de este otro. ¿Sí? Y relacionando todo eso me doy cuenta y he titulado el tema de hoy de esta manera: ¿hay heridas ocasionadas en la iglesia? Quiero abordar o desarrollar este tema a través de tres interrogantes. El primero es ¿cómo abordar esas heridas? El segundo será ¿por qué es urgente atenderlas? Y el tercero será ¿cuál es el orden para abordar esas heridas? Entonces quiero invitarles a que juntos iniciemos este desarrollo del tema que el Señor me ha regalado y me ha hecho recordar mucho de heridas, no solamente físicas, sino de heridas que en la iglesia he recibido. De hecho, tuve el privilegio, permítame llamarlo de esa manera, el privilegio de haber sido herido en una iglesia estamos hablando de hace aproximadamente 17, 18 años, y sufrí una herida que a mí me generó mucho resentimiento. Y fue un proceso muy difícil de superar. Pero hay otras heridas, y les cuento la última que tuve. Algunos me vieron andando un poco cojo en los últimos días, y fue una herida física ocasionada por un accidente en la moto. Y estaba haciendo algunas vueltas y me accidenté en la moto, hubo una curva y no tuve la suficiente prudencia al darme cuenta que esa curva estaba muy cerrada, que el piso estaba mojado y que aparte de eso había arena. Me accidenté y entonces jocosamente yo le eché la culpa a la moto, porque como en esos días estaba buscando un carro para comprar, la moto se quería desquitar. ¿Me vas a abandonar? Pues no, esto no se va a quedar así, déjese liberar. Entonces la moto se desquitó y tú no me vas a abandonar después de haberte tolerado tanto tiempo, y me ocasionó una herida. Digo yo, me ocasionó una herida. A la verdad la moto nada tuvo que ver, ¿verdad? Asimismo, hay muchas heridas ocasionadas en la iglesia, pero otras que no nos la ocasiona la iglesia, y nosotros estamos convencidos que la iglesia nos está ocasionando esas heridas. Yo tranquilamente podría decir que la moto me hirió porque se dio cuenta que yo iba a comprar carro y la iba a abandonar, ¿cierto? Pero la verdad no es esa. Mi falta de prudencia me llevó a que fuera accidentado, y hoy tengo que reflexionar y reconocer eso. Ahora, ¿cómo superar las heridas? Entonces quiero invitarles a que desarrollemos este tema y en primer lugar, o punto A, ¿cómo abordarlas? Lo primero que el Señor me ha permitido ver a través de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón es que debemos identificar las diferentes luchas o dificultades que tendrían las personas involucradas en esas heridas o en ese problema. El texto nos presenta una serie de personas. Si bien el versículo 1 está presentando en primer lugar a Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿cierto? Habla de otras personas solamente para involucrarlas dentro de un saludo, pero que a la vez él quiere que se empapen del asunto e intervengan en el asunto para que todos como iglesia oren. En el saludo inicial, él dice: y a toda la iglesia que se reúne en tu casa.
Porque cuando son problemas o heridas ocasionadas en la iglesia, es vital que sea en la iglesia donde se procesen. Así que lo que he encontrado, en primera instancia, es que debemos de identificar las diferentes luchas o dificultades de las personas implicadas en estas heridas. En primer lugar, miramos a Pablo. Quiero que observemos cómo la problemática, las heridas que se ocasionaron que toca esta carta, le generaban una cantidad de dificultades o luchas al apóstol Pablo. La primera de ellas son las heridas que fueron ocasionadas a Filemón. Particularmente, Pablo está preso en Roma y allí un hombre, Onésimo, que se había escapado de casa de su amo, llega a escuchar las predicaciones del apóstol Pablo. Y el Señor toca su corazón y este hombre allí es convertido por el Señor. No obstante, en medio de su conversión, su nueva vida en Cristo, el hombre no está satisfecho con el comportamiento que tuvo antes, con lo que ocasionó en casa de su amo, a la iglesia que se reunía allí. Y el hombre entonces está incómodo, le cuenta estas luchas o esta situación a Pablo, y Pablo comienza a llevar sobre sus hombros las heridas que fueron ocasionadas a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, en primer lugar. En segundo lugar, observamos que una lucha también para Pablo, una dificultad es pensar: ¿será que Onésimo sí aceptará la disciplina que le ponga? ¿Se dejará guiar por la orientación que le dé? ¿Aceptará las peticiones que se le hagan? ¿Será que si lo envío de regreso no me hará quedar mal? ¿Estará dispuesto a soportar la disciplina que le coloquen allá? Entonces esa es una de las luchas que uno puede encontrar, como en el caso de un pastor, de un líder, y aquí Pablo es el pastor. Ahora, en tercer lugar, Pablo como pastor, como hermano de Filemón a la vez, tenía que probar el cristianismo eficaz en la vida de Filemón. Por eso Pablo acá en el verso 6, dice: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo. Es interesante que en medio de las luchas Pablo tiene que pensar en cómo va a reaccionar Filemón. ¿Su fe alcanzará para otorgar un perdón genuino a Onésimo? ¿Alcanzará su fe en Cristo para la causa en la obra del Señor? ¿A restituirlo? ¿A perdonarle? Allí está Pablo lidiando con estas dificultades, ¿sí? En quinto lugar, entonces, Pablo está pensando en que ese perdón sí sea un perdón genuino de ambas partes. Si bien es cierto, Onésimo tenía que enviar a Onésimo a tocar la puerta de su amo, a pedir perdón. Ahora, ¿estará dispuesto Onésimo a pedir perdón y estará dispuesto Filemón a perdonar genuinamente? Porque no nos digamos mentiras. Cuando nos hieren es muy fácil perdonar y no tener que ver a la persona de cerca todos los días, ¿sí? Tenerlo de lejos es mucho más fácil y así el perdón se hace más liviano, más pasajero, ¿verdad? Entonces estas son las luchas del apóstol Pablo. Miremos las luchas de Filemón. Miremos por favor en el versículo 15, quiero llevarlos al verso 15. ¿Qué le pide Pablo? Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Hermanos, cuando a nosotros alguien nos ha ofendido, nos ha agredido, nos ha faltado, nos ha robado, déjenme decirle, y que nos pidan que lo recibamos en casa, y ya no de manera temporal, sino para siempre, es una petición de calibre muy elevado. Así que lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es algo que le va a crear dificultades a él. Filemón tiene que luchar con eso, pero ¿cómo es posible, Pablo? ¿Acaso no te das cuenta todo lo que me hizo? ¿Acaso no te das cuenta, pastor, que él vino, me robó, yo lo traté como un buen esclavo, como un amo podía tratar de la mejor manera a un esclavo, lo he tratado, y se voló, me robó, me defraudó, ocasionó perjuicios en la producción de la empresa que opera en mi casa, generó males.
Esa es una de las luchas de Pablo, de Filemón. Segunda lucha, miremos el verso 16. ¿Cómo nos dice el verso 16? Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti. Aparte de Pablo, de que quiere que lo recibas, y no temporalmente, sino para siempre, ¿quieres, Pablo, que yo lo reciba en mi casa como un hermano? ¿Usted sabe qué significa lo que me está pidiendo? Interesante que tal vez en nuestra tendencia tenemos la costumbre de pensar, es que para usted es muy fácil, como yo soy el que estoy viviendo la situación, como en este caso yo soy el afectado. Ahora, él es el ofensor, él es el que me afecta negativamente, y tú no lo exhortas a él, sino que me estás exhortando a mí. ¿Por qué no le dices a él? Hay grandes luchas que el apóstol Pablo, que Filemón está sufriendo en este caso, con las cuales tal vez haya resistencia de parte de su corazón. Entonces, en el verso 16 no solamente le está pidiendo que lo perdone, sino que lo reciba como algo muy especial, ya no como esclavo. Ay, entonces, ¿qué voy a hacer con los otros esclavos? Los otros esclavos no se me han volado, no me han defraudado. Y a este me llamas a que lo reciba, y ya no como esclavo, sino como algo más especial, como a un hermano en Cristo Jesús. Ahora, ¿se imagina el tercer punto de las luchas de Filemón? La tercera lucha de Filemón. Imagínense a Filemón con una iglesia en su casa y congregándose allí otros amos que tenían bajo su responsabilidad más esclavos. ¿Cómo procesar esta situación? ¿Cómo explicarle a estos otros hacendados, amos de muchos esclavos, que era necesario aceptar a aquel que lo había agredido, aquel que se le había volado, que había actuado con infidelidad, y ahora aceptarlo de regreso en casa, perdonarlo, restituirlo en su cargo, y como si fuera poco, recibirlo con amor como a un hermano querido, muy especial en el Señor? Grandes luchas para Filemón, ¿verdad? La cuarta y la última es verso 17. De modo que si me tienes por compañero, no lo vas a recibir de cualquier forma, lo vas a recibir como a mí mismo. ¡Wow! Pastor Pablo, ¿cómo se te ocurre que lo reciba como a ti? Mira, yo por ti me he bajado de mi habitación y de mi cama y te la he cedido, pero ¿cómo pretendas que a ese bandido yo lo meta en mi habitación y le ceda mi cama, que lo trate como a ti? Es mucho pedir, Pablo. ¿Cómo es posible que me pidas esto? La lucha para Filemón no era fácil. ¿Cómo le presento este problema a la iglesia? ¿Se imaginan a Filemón tenerse que parar frente a la iglesia, frente a colegas, frente a todos los hermanos y decirle, ese que nos faltó, ese que nos creó dificultades acá, que vino y trató de hacer una revolución y un sindicato con los demás esclavos, debemos recibirlo con amor, porque ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús? Y todos juntos tenemos que perdonarlo. Preparar a la iglesia para ese evento, una tarea nada fácil para el pastor Filemón, o para el anfitrión más bien, Filemón en este caso. Ahora miremos las luchas de Onésimo. Miramos las luchas de Pablo. Estamos en el punto A, cómo abordar las heridas ocasionadas en la iglesia. Hemos desarrollado las luchas del apóstol Pablo, las luchas de Filemón, y ahora miremos las luchas de Onésimo, los tres personajes principales involucrados en estas heridas ocasionadas en la iglesia, y que en este caso Onésimo fue el que ocasionó las heridas. Miremoslo desde la perspectiva de Onésimo. ¿Cuáles serían sus luchas? Primero, Pastor Pablo, mira, yo te comenté todo mi problema, yo sé que el Señor me ha perdonado, yo sé que me ha restaurado, pero me vas a poner a dar la cara, que yo vaya y toque la puerta y lleve la carta y pida perdón. Esa gente me va a matar de una. Además, ¿no te das cuenta que según la ley romana, lo que yo hice me otorga la pena de muerte, la crucifixión? ¿No te das cuenta que he cometido un delito grave? Nada fácil, una gran lucha para Filemón, enfrentarse a un posible rechazo de entrada. Segunda lucha de Filemón.
de Onésimo, muchas gracias, iglesia. No lo hice a propósito, pero qué rico que están todos atentos. La segunda lucha de Onésimo era pedir perdón y estar dispuesto a reparar el daño. Hermanos, es tan fácil pedir perdón y dejar las cosas así. Pero aquí Onésimo tenía no solamente que disponer su corazón a pedir perdón y luego a reparar el daño. Por eso él mismo debía llevar la carta, él mismo debía tocar la puerta, él mismo debía presentarse ante ellos. Posiblemente pararse en el atrio de la iglesia o en presencia de la audiencia a decirles: acá estoy, dispuesto a que si me quieren crucificar, lo hagan, porque eso es lo que me merezco. He venido a pedir perdón. He conocido la gracia del Señor. Y hoy, ustedes todos y yo tenemos algo en común: el amor de Cristo. ¿Era fácil para Onésimo? ¿Fácil para Filemón? ¿Fácil para Pablo? De ninguna manera. Para ninguno era fácil. Ahora, en tercer lugar, o tercera lucha de Onésimo: sufrir los comentarios de la iglesia. Es una realidad que en todas las iglesias nosotros, lastimosamente, estamos comentando una cosa a la otra, nos vienen con comentarios, nos dicen esto, nos dicen aquello. Entonces él tenía que luego exponerse a los comentarios. Ahora, imagínense los otros esclavos, los comentarios que podían hacer, pero ese que se vuela, que viene y trata de crear una sedición acá, que trata de sonsacarnos a nosotros, que roba, que hace daño, que ocasiona perjuicio, y ahorita nos restituye, y ya le están dando un trato especial. Pues entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así se tiene que comportar. Pórtate mal para que te vaya bien. Cuarta lucha de Onésimo: soportar que al llegar, si lo restituían, le dieran un cargo menor, y que con seguridad había un jefe, un esclavo jefe de los esclavos, y por lo general no eran nada suavecitos, sino muy rígidos y muy tiranos con los otros esclavos. Así que la cuarta lucha con la que Onésimo tenía que soportar era esa: soportar que lo pusieran en un nivel más bajo, en un puesto más bajo del que antes tenía, y aparte de eso, soportar las posibles humillaciones de un esclavo amo, que no iba a ser tarea fácil tampoco. Entonces, las heridas ocasionadas en la iglesia debemos abordarlas en primera instancia, identificando las diferentes luchas de cada una de las personas involucradas. Vamos entonces ahora a desarrollar el segundo punto. ¿Por qué es urgente atender las heridas? ¿Por qué era urgente que atendieran primero a ese hombre que llegó en camilla con 3 disparos y no a Marino, que se había hecho una cortada con una sierra eléctrica en el dedo y casi se lo lleva? Porque este hombre ameritaba una atención más especial o más oportuna, más rápida que Marino. Marino por un dedo no se iba a morir, pero un hombre que le metieron 3 tiros posiblemente se podía morir, así que había que atenderlo a la mayor brevedad posible, ¿cierto? Marino puede esperar. Nosotros necesitamos entender que hay una urgencia, que las heridas ocasionadas en la iglesia necesitan atenderse con urgencia. El pastor Diego hace unos días, hace como unos 20 días en su predicación, la tituló ¿Dónde se da más codo que en un partido de fútbol? Y la conclusión es: en la iglesia. Vio, eso era para usted. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ve a mí, etcétera, etcétera. Sí. En las iglesias no solamente se da codo, en las iglesias nos ocasionamos heridas. Esa es una realidad. Pero es en la iglesia donde nosotros debemos atender esas heridas de manera urgente, no darle mucho tiempo. ¿Por qué es necesario atenderlas con urgencia? Primero, porque retrasa el desarrollo de la obra en la iglesia, generando un estancamiento. Por más que el pastor coordinador se esfuerce, ore, ayune, vigila, las heridas en la iglesia no tratadas generan un estancamiento en el proceso de la iglesia. La iglesia no avanza.
Los ministerios, por más que se esfuerzan e invierten dinero, capital humano, no se ve progreso de la iglesia cuando no hay heridas, que no se tratan con urgencia. Entonces es urgente tratarlas porque en primer lugar retrasan el desarrollo de la obra del Señor en nuestra iglesia o en las iglesias. En segundo lugar, es urgente atenderlas porque ellas, si no se atienden, ellas neutralizan el proceso de la obra de Cristo en la vida del creyente, en mi vida. Entonces empiezo a sufrir un estancamiento, no se me ve progreso, no se me ve crecimiento en la gracia del Señor, no se me ve crecimiento en el conocimiento de Dios, no se me ve madurez espiritual, no se me ve la formación de un carácter desarrollándose en mi vida cuando Dios quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces es urgente atender estas heridas que se ocasionan en las iglesias porque no solamente estancan el desarrollo, el avance de la iglesia, sino que estancan el crecimiento del creyente de manera individual también. Nos estancan a las personas involucradas cuando tratan de omitirlas, ignorarlas, de no hacer caso a esas heridas. Bueno, finalmente ese man se fue, o esa señora no volvió, aquella muchacha que me hizo esto, pues yo lo que voy a hacer por ignorarla, no volverla a mirar, tratar de no encontrarme con ella muy de frente. No, si no se tratan, si no se procesan, no va a haber sanidad. Y si no hay una sanidad, entonces tu crecimiento, mi crecimiento, no va a ser una realidad en mi vida. Y necesitamos crecer. El Señor nos quiere ver crecer en el conocimiento de su palabra, en el crecimiento de su voluntad. En tercer lugar, es urgente atenderlas, porque el Señor nos llamó a vivir en paz, para que en Él tengamos sanas nuestras relaciones, nuestras emociones, para que vivamos desde la fe un cristianismo eficaz para la causa, para la obra de Cristo. Pero nuestro cristianismo muchas veces es un cristianismo que se puede encerrar o encasillar en una frase que se llama religiosidad. No vivimos el cristianismo como el Señor nos está mandando a vivir el cristianismo, y una parte muy importante de la vivencia del cristianismo es el perdón, sanar las heridas, mantener bien estables nuestras relaciones en la iglesia. Dios es un Dios relacional, y la primera relación que el pecado del hombre, o que el hombre a través de su pecado dañó, fue la relación con Dios allí en el jardín del Edén. Sin embargo, Dios viene y quiere restaurar esa relación. Dios viene restaurando esas relaciones, porque a paz nos llamó el Señor para que tengamos relaciones saludables, para que nuestras emociones sean sanas, para que vivamos la fe que proviene de Jesús, porque no es nuestra, proviene de Él, nos permita llevar fruto de perdón, fruto de paz, fruto de unidad, fruto de reconciliación, porque a reconciliación nos llamó el Señor también. Entonces es urgente atenderla, primero porque retrasa el desarrollo de la obra de la iglesia, segundo porque neutraliza el crecimiento de Cristo en mi vida, el crecimiento del conocimiento de su palabra, porque me retrasa el desarrollo del carácter de Cristo en mi vida, y tercero porque a paz nos llama el Señor. Tengo una frase acá que se la escuché al pastor Diego, y dice de la siguiente manera, quiero leérselas: el perdón del cristianismo es una prueba de fe que lleva a la iglesia a la purificación de su fe para que sea eficaz la causa de Cristo. Una vez más dice, el perdón del cristianismo es una prueba de fe que lleva a la iglesia a la purificación de su fe para que sea eficaz a la causa de Cristo. Entonces, ¿hay heridas en las iglesias? Claro que sí las hay. Y hemos desarrollado el punto A, que es cómo abordarlas. El punto B, por qué es urgente atenderlas. Y ahora entramos al punto C, ¿cuál es el orden para abordar las heridas? Así como era necesario observar las diferentes luchas o dificultades que ellas presentan a las personas involucradas en el asunto, como es de importante darle urgencia para atenderlas, debe de haber un orden. Asimismo, en la sala de urgencias había un orden para la atención, y aquí debe de haber un orden que el mismo texto
nos debe presentar ese orden. Y quiero invitarles entonces para que pongamos nuestros ojitos desde el verso 4 al verso 7. Vamos a estar ahí desarrollando este tercer punto. Pero en el punto 4 es importante que miremos ahí cuál es el orden. ¿Cuál es en la lista de orden? En esa lista, ¿cuál sería lo primero que tenemos que poner allí? Verso 4 dice: doy siempre gracias, o siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Interesante. El orden para abordar estas heridas es ponerlo en oración. Empezar a orar. Yo me imagino, el texto aquí específicamente nos está hablando de que Pablo estaba dando gracias permanentemente a Dios por Filemón. ¿No ven ahí detrás la oración de Onésimo? ¿No se ve ahí implícitamente que Onésimo estaba tan preocupado por el asunto que después de su conversión le compartió todo a Pablo? Pablo, no, esto me carga, hay un peso en mí. Yo me imagino a Onésimo también orando: Señor, pon gracia en mí delante de mi amo Filemón. Señor, que me pueda perdonar. Señor, que la carta o lo que va a hacer el apóstol Pablo sea útil, sea eficaz para la causa de Cristo. Hay una oración detrás de la de Pablo, y esa es la oración de Onésimo. Entonces, lo primero, en la lista de orden, lo primero que tenemos que colocar allí, o lo primero que debemos hacer, es venir en oración constante. No es que, no, ese man me la hizo, yo voy a orar una vez y ya, le echo tierrita a eso y olvido. Pero cuando veo al hermano, uy, allá viene ese hermano, a qué pereza. No, necesitamos una oración. Pablo dice, siempre. Hay una permanencia, una oración continua, y nosotros debemos orar constantemente, no ser inconstantes en la oración, sino que el texto nos llama o nos invita a hacer una oración permanente, oración que nos va a permitir ver con amor al hermano, que nos va a ayudar a mirar de qué manera podemos aceptar las consecuencias del daño que yo hice, que nos va a ayudar a reparar el daño de ser posible, que nos va a dar palabras de gracia, de sabiduría, para poder hacerle frente al hermano, que me va a permitir a mí, la misma oración, Dios a través de la oración me va a dirigir a buscar un facilitador, un pacificador, un intercesor, alguien que esté en medio de esta situación y nos ayude a procesar esas heridas, a procesar ese daño. Es a través de la oración que entonces Dios nos guía hacia la verdad, hacia lo que debemos hacer. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el orden para abordar las heridas? Oración permanente. Oración permanente. Me parece muy particular que Onésimo, las oraciones de Onésimo que no se ven explícitas en el texto, y que yo me tomo el atrevimiento de decir que estaba orando, que lo llevó a buscar un pacificador y a obedecer a las directrices que este pacificador, en este caso el apóstol Pablo, le indicó, y él las hizo. Tanto que 1940 años aproximadamente más tarde, hoy su actitud nos está enseñando a nosotros. ¿Se dan cuenta? Es necesaria una oración permanente. El segundo orden para abordar las heridas lo vamos a encontrar en los versículos 5, 7 y 9. Quiero invitarles a mirar allí en los versículos 5, 7 y 9. Dice, verso 5: porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Verso 7: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Y verso 9: prefiero rogártelo en nombre del amor. Había algo en común. ¿Qué era lo común? El amor de Dios, la fe de Jesús. Sí. Entonces, el segundo orden es tener en cuenta la comunión en Cristo. ¿Qué es lo que hay en común ahora? Ese hombre es una nueva criatura. Pablo, como pastor, como apóstol, en este momento estaba mirando que ya Onésimo había sido transformado por el poder de la palabra. Pablo era una criatura
que ya su vida completamente había sido impactada por el poder de la palabra del Señor, y la gracia había transformado todo su ser, que el que se había volado, el que había robado, el que había hecho daño, ahora está dispuesto a reparar ese daño y a asumir las consecuencias, a soportar la disciplina. Él no quería, como muchos de nosotros, que tal vez hacemos el daño y apenas nos ponen la disciplina, la vía más fácil, no vuelvo a la iglesia, acaso no hay muchos. Fácil. No, la herida había que tratarla como se debía tratar, y en ese orden entonces Onésimo ya tiene algo en común. Pablo está seguro de eso y le manda a Filemón, le suplica, le exhorta, pero en nombre de ese vínculo, de eso que hay en común, el amor en Cristo, que ahora es la novedad para Onésimo, pero también va a ser sorpresa para Filemón al darse cuenta que a ese ladrón lo transformó el poder de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia al hombre de Dios, al esclavo de Dios, al amo de Dios, a las parejas de Dios, a fin de que sean enteramente preparados para toda buena obra. Y eso se había hecho una realidad en la vida de Onésimo. Entonces, el segundo orden es tener en cuenta la comunión, el amor, la fidelidad que había entre los tres. El tercer orden lo encontramos en el verso 6, la primera partecita del verso 6 dice, verso 6, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo. Ese orden tiene que ver con una intercesión, es lo que Pablo está haciendo allí, está intercediendo, pero de manera objetiva, hay claridad. Pablo no está haciendo una intercesión con intereses personales, Pablo no está haciendo una intercesión por motivos sentimentales, Pablo está haciendo una exhortación, una petición, una intercesión de manera objetiva. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz, que no sea nulo, que no sea atrofiado, que sea sin obstáculos para el desarrollo de la obra de Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros, al no tratar esas heridas, entonces lo que hacemos es obstaculizar el desarrollo de la obra en Cristo? El fruto, no damos el fruto de esa fe que tendría que estar dando fruto. La fe que Cristo puso en nosotros, una fe que no es de nosotros, una fe que nos fue dada, debe de estar dando fruto. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Aquel hombre fue y enterró el talento y no permitió que diera fruto. En nosotros ha sido sembrada la fe y debemos permitir que esa fe esté dando fruto para la causa de Cristo, para que sea eficaz. ¿Sí? Yo podría tranquilamente enredarme en el activismo. De hecho, les confieso, uno de mis grandes pecados, soy demasiado operativo, me deleito en la parte operacional y esa parte operativa en la cual me deleito me quita tiempo para sentarme a estudiar, para sentarme frente al texto bíblico, para hacer devocionales, y yo tengo que confesar eso, y esa es una de mis grandes luchas. Entonces, asimismo podríamos enredarnos en una cantidad de cosas e impedir que la fe dé fruto eficaz para la causa del Señor. Y en cuarto lugar, para ir terminando más bien, versos, la última parte del 6 y el 7, mire cómo dice. La última parte dice, para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es el orden? Apelar a las memorias, pero no a cualquier memoria. Muchas veces decimos que tenemos muy mala memoria. No, yo no sé por qué yo ya no memorizo la Biblia, yo no sé por qué esto y aquello. Pero cuando nos hablan de alguien que nos ha causado heridas, ahí mismo sacamos la listica toda completa con pelos y con toda señal. Ahí la memoria, mejor dicho, hace un ejercicio estupendo.
Pero el apóstol Pablo aquí está apelando a las buenas memorias, a todo lo bueno que compartimos. Y esto por la causa del Señor, a todo lo bueno que el Señor nos ha permitido en el desarrollo de su obra. El Pablo apela a que debemos llegar a recordar las cosas buenas de la persona y no lo malo. Pero nuestra tendencia en la naturaleza pecaminosa en la cual nos encontramos es a llegar siempre es solo a lo malo. Entonces nos invita a no recapitular las cosas malas, sino a apelar a las cosas buenas. Debemos, hermanos, entonces no olvidar que todos, al igual que Onésimo, hemos defraudado a Dios. Como prueba de eso, podemos mirar nada más nuestra forma de cómo estamos diezmando. ¿Acaso como Onésimo no defraudamos a nuestro amo Dios muchas veces? ¿Verdad? Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Todos pecamos contra Dios. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos no merecíamos ser recibidos. Lo único que no merecíamos era la pena de muerte en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús no solo se entregó en la cruz del Calvario para pagar por nuestras deudas, sino que instituyó su iglesia para que sea a través de la iglesia donde se traten las heridas ocasionadas en la iglesia, para que sea a través de la iglesia donde entendamos la gracia del Evangelio. Así que, ¿hay heridas en la iglesia? Claro que las hay. ¿Cómo abordarlas? ¿Cuál es la urgencia para atenderlas? Debemos darle urgencia. ¿Sí? ¿Cuál es el orden? Aquí hay un orden. Jesús en Lucas 6 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Nuestra realidad, como Onésimo, desleales. Como Pablo antes de su conversión, hemos herido a los hermanos. Como Filemón, el ofendido, nos hemos resentido contra algunos hermanos. La buena noticia es que Cristo extendió su gracia hasta nosotros. Y estando nosotros bajo condenación y como hijos de ira y de desobediencia, vino a reconciliarnos con el Padre. Y ha pagado por nosotros. Y hoy quiere que nosotros nos reconciliemos, tengamos sanas nuestras relaciones, sanemos nuestras heridas, atendamos a esas heridas y así poder disfrutar de la libertad y de la gracia y la paz que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como aplicación, para ahí sin terminar, quiero invitarles a que como iglesia ejercitemos nuestra fe en el perdón, como iglesia, como creyentes, que nos ejercitemos en que sea genuino, desde la fe. Pido a Dios que la fe, o que el fruto que brota de su fe, que el compañerismo que brota de su fe, que el servicio que brota de su fe, que el perdón brote desde su fe, para que sea eficaz para la causa de Cristo. Busquemos un pacificador y vengamos a Jesús con temor, confiados en que en su gracia a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para mí. Así sea muy duro tener que tocar, tener que pedir perdón, tener que aceptar. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan